Hola, Dios te bendiga. Vamos a hablar un poco sobre la predestinación. La predestinación es un tema que se ha interpretado, un término que se ha interpretado de diferentes maneras, especialmente a través de diferentes teólogos protestantes, haciéndolo ver, especialmente como Calvino, que decía que si Dios te escogió a ti para salvarte, no importa qué, tú te vas a salvar. Y si Dios te escogió para la condenación, no importa que te vas a condenar. La Iglesia Católica rechaza por completo esa interpretación. ¿De dónde sacamos este tema o de dónde sacan este tema nuestros hermanos? De la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 29 al 30, donde dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que sea el Hijo el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Esta lectura, como dije antes, muchas veces, ¿verdad?, se malinterpreta y se deja ver entonces, o se hace pensar entonces que, bueno, si ya Dios te escogió, pues entonces ¿para qué molestarnos si ya eso está ya está predicho? Y entonces el error está en pensar que la predestinación es como una especie de libreto o un destino que ya está escrito y que no se puede cambiar. Y no se trata de eso. ¿Okay? Por ahí sigue San Pablo hablando en ese capítulo, explicando bien y diciendo entonces qué vamos a decir. Que si Dios nos predestinó, pues entonces no hagamos nada. Él mismo da esa explicación y dice, no, eso no es lo que estamos diciendo. Pero tampoco explica mucho. Él termina básicamente diciendo, ¿quién eres tú para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Así que vamos a ver qué es lo que significa esto. Pero vamos primero a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dulce amado Señor, una vez más venimos a ti suplicando que tú nos concedas la gracia de entender y vivir tu palabra. Sentirnos amados y llamados por ti y poder vivir, Señor, ese llamado hasta un día encontrarnos contigo en tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo podemos entender correctamente el tema de la predestinación? Ok, yo fui maestro por 23 años y de esos 23 años, yo diría que como 18 fueron como maestros de religión, de la fe católica. Especialmente aquellos años, que fueron muchos, en los cuales estuve bregando con muchachos de cuarto año. Cuando yo preparaba mis clases, yo lo hacía siempre viendo, yo nunca seguía realmente el currículo que me daban. Yo creaba mi propio curso de religión. Y yo siempre lo hacía en atención a mis estudiantes. Yo sabía, al yo mirar los muchachos y sus actitudes, y a las muchachas, quiénes eran dóciles, quiénes eran rebeldes y problemáticos, quiénes iban a acoger, ¿verdad?, con entusiasmo la palabra, quiénes iban a darme candela, quiénes iban a rechazarla. Tú lo sabes por sus actitudes, tú lo sabes por muchas cosas, por su lenguaje físico, etcétera, etcétera. Cuando yo diseñaba mi clase, yo la diseñaba para que todos pudieran entender, pero la hacía prestando particular atención a las objeciones de aquellos que eran rebeldes, a las preguntas de aquellos que no querían aceptar el mensaje que tenían sobre la fe. Yo quería contestarles a todos, pero quería contestarles especialmente a ellos. Por lo tanto, cuando yo no únicamente preparaba mi clase, sino que cuando yo brindaba amistad y creaba una relación con ellos, lo creaba o ofrecía la misma amistad a todos. Aquellos que eran más dóciles se beneficiaban más, porque al acoger, pues pasaban más tiempo conmigo, tiempo fuera del salón de clase, íbamos a la capilla, oraban conmigo, por lo tanto se beneficiaban más porque ellos decidieron acogerse, no porque yo los amara más que a los otros. De hecho, cuando no estábamos así, yo le prestaba más atención a los rebeldes.
yo me aseguraba de que si habían dos manos arriba para hacer preguntas, yo contestaba primero siempre al que yo sé que era rebelde, a aquel que tenía más objeciones a la fe. Y era a ese al cual yo llamaba fuera de clase a veces y mira, ven acá, ¿qué podemos hacer para ayudarte? Hablábamos y demás. Y le ofrecía toda mi amistad. A pesar de que yo sabía en mi interior de que no tenían la actitud para dar buen fruto. Con el curso de los años y todas las clases graduandas que yo vi, yo tenía un 99.5% de efectividad en reconocer eso, en reconocer quiénes iban a abrirse y quiénes no. Y muchas veces yo se lo decía al principio de clase, de ustedes que son 150, 5, cuando se gradúen de aquí van a perseverar. Los otros no. Y así siempre desafortunadamente fue. Sin embargo, eso nunca me escatimó a mí en darles amor, en darles atención. Por lo tanto, eso mismo es el concepto de la predestinación. Dios sabe quién se abre, Dios sabe quién va a acoger y Dios sabe quién va a ser dócil y por lo tanto va a disfrutar más de su presencia, va a disfrutar más de sus dones y como sabe que esa persona va no únicamente a beneficiarse ella, sino va a ser un instrumento para poder beneficiar a otros, le brinda mayores gracias porque saben que no van a caer en sacos rotos. No porque los ame más que a los otros, sino porque saben que van a dar mayor fruto. Pero Dios ama con igual amor a aquel que decide perderse que a aquel que decide amarlo. Entonces, el concepto de predestinación que San Pablo habla en esa lectura está hablando de eso. Dice, desde el principio Dios quiso que todos los hombres se salvaran. Por eso que Jesús dice bien claramente, la voluntad de mi Padre es que todo el mundo se salve. Sin embargo, Él sabe que no. Él sabe que muchos van a escoger no. De la misma manera que Dios creó los ángeles y Él sabía que muchos de ellos iban a rechazarse y convertirse en demonios. Él lo sabía. ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios es generoso en dando libertad, respetando nuestra idiosincrasia y nuestras decisiones. No significa que nuestras decisiones no tienen consecuencias, la tienen. Miren la vida de los demonios, eso no es vida, eso es una agonía horrible constante. Esas son las consecuencias de su decisión. Pero Dios lo permite en atención a la libertad que nos ha creado como seres inteligentes. Así que predestinación, aquí están los mosquitos. Llovió ayer, hay muchos, lo dije en el otro video, hay muchos mimes y por ahí y mosquitos chavando. Así que ignórenlos, que yo los ignoro también, a menos que me canten en el oído. Ay, qué lindo, un halcón está volando sobre mí. Qué lindo, qué grande. Anyway, como estaba diciendo que me distrajo el halcón, la predestinación entonces es Dios sabe quiénes son aquellos que van a abrirse a su gracia y quiénes no. Como dijimos antes, lo mismo pasó con los ángeles. Y cuando Pablo habla de esos predestinados, está diciendo nosotros somos dichosos porque hemos respondido a ese llamado de salvación del Padre, porque hemos sido dóciles. Ustedes, por lo tanto, han sido escogidos, como también lo hubieran sido los otros si hubieran querido, para entrar en una relación de amor y una vida nueva, una vida plena, una vida de comunión con Dios, en donde Dios nos va transformando poco a poco en imagen de su Hijo. Nos va divinizando y nos va haciendo capaces cada vez más de recibir mayor y mayor gracia, mayor y mayor comunión con Él. Y nos convierte en mejores instrumentos de ese amor para beneficiar a otros, para ayudar a otros también. Entonces, eso es lo que significa la predestinación. No es que Dios sabe quiénes son y por lo tanto, pues como Dios sabe, Él decide, yo no tengo otra, ya estoy atado a un libreto. Eso es absolutamente equivocado, es absolutamente falso. Entonces, ¿existe el concepto de predestinación en la Iglesia Católica? Sí, si lo entendemos bien, lo cual significa, predestinación significa, desde el principio Dios creó al ser humano para salvarlo, santificarlo y llenarlo de su amor y de su felicidad y su gozo. Hemos sido llamados a eso. Esa es la predestinación, esa es su voluntad. Ahora, ¿quiénes escogen y quiénes no? Eso nos toca a nosotros.
De la misma manera que mis estudiantes escogían libremente abrirse o no. Unos decían abiertamente, yo sé que lo que tú estás diciendo es verdad, pero me gusta demasiado el sexo. Lo siento, no puedo dejar. O me gusta mucho la droga. O me gusta mucho el homosexualismo. No lo voy a dejar. ¿Okay? Esa es tu decisión. ¿Okay? Pero no puedes decir que fue que porque yo lo sabía, que tú ibas a decidir no aceptarlo, por eso fue que él no aceptó. Eso fue totalmente, sería absurdo pensar eso. De la misma manera sería absurdo pensar entonces que predestinación es que Dios dice, te voy a condenar. Hay textos que pueden confundir, como por ejemplo en el libro del Génesis y en el libro del Éxodo, cuando hablamos del faraón, en el Génesis más que todo. Y dice la Biblia, y Dios endureció el corazón del faraón para mostrar su gloria. Recuerden, esos son antropomorfismos. En otras palabras, es la manera en que, de acuerdo a la literatura judía, de acuerdo al estilo de escribir de la época, se estaba diciendo, ¿saben qué? Esto ocurrió y Dios sacó de ello un beneficio, un plan para el bien del pueblo de Israel. ¿Okay? No significa literalmente que Dios endureció el corazón, en otras palabras, que Dios hizo que el faraón pecara. No, eso no es lo que significa. Claro, es una forma de expresarse. Así como nosotros en la actualidad tenemos diferentes formas de expresarnos que no significan literalmente lo que decimos. Mano, había un chorro de gente. Un chorro es líquido. La gente no es líquida. O mano, pues mano es una abreviación, no es esto, es una abreviación de hermano. O sea, nosotros tenemos expresiones en todos los países, que son una forma de decir otra cosa. Pues la misma manera en la Biblia, en la manera de escribir, en donde se entiende que Dios tiene un plan, la manera en que se escribe o se dice que había un plan de parte de Dios de salvación para Israel, es diciendo, él se endureció porque eso era parte del plan de Dios, así que por lo tanto Dios lo endureció. ¿Okay? Pero no es, la Biblia nos dice claramente, Dios no tienta a nadie y Dios no nos hace caer, ¿okay? Porque sería totalmente enfermizo de un Dios que es amor, un Dios que es justicia. Él es incapaz de eso. ¿Está claro? Así como tú no puedes decir que el fuego te va a enfriar, que prendas un fósforo y lo vas a tocar, ¡ay, qué bueno, me está enfriando! No es su naturaleza. La naturaleza de Dios es amor y es justicia y es salvación. ¿Okay? Así que cuando vemos estas expresiones y las vamos a ver en diferentes lugares en la Biblia, aprendamos a interpretarlas. Estamos hablando de que, Dios permitió esto, Dios va a tomar ese hecho y lo va a convertir en un bien. Eso es lo que significa realmente. No significa Dios lo causó, Dios lo provocó, aunque pareciera decir eso. ¿Okay? Son expresiones. Es lo mismo que la cuestión de los hermanos de Jesús que le hemos discutido otras veces, que hoy día todavía entre los hindúes, ¿okay? Los primos, no se dicen primos, se dicen hermanos. Ellos no tienen ningún tipo de confusión cuando se llaman hermanos uno al otro. Ellos saben que eres mi primo, pero es la palabra que utilizan. Así mismo, pues todas las culturas tienen sus maneras de hablar y tienen sus particularidades. ¿Okay? Así que esté claro, todos hemos sido llamados a la salvación. Dios no rechaza a nadie, somos nosotros los que decidimos rechazarlo o aceptarlo. Dios te bendiga.